¿no? Mide casi el doble, como vemos ahí. La hembra eh, elimina larvas por ser pero huevos llegan a depositar hasta 500 larvas a lo largo de las 4 semanas, que menciona, ¿no? Ahí están las larvitas y está que tienen su parte en el macho, que tiene, como habíamos mencionado, tiene la parte anterior, es más delgado que la posterior, como vemos ahí en el macho. También presenta en el extremo posterior la cloaca, ¿no? Con 2 papilas cónicas que se vierten durante el coito, o sea, durante el contacto con la hembra. Y la hembra sí es más grande, como habíamos mencionado. Son delgados también adelante que atrás y la hembra tiene una zona ahí, como mencionamos ahí, como una vulva en el tercio anterior, la cara ventral, por donde minan las larvas que me habíamos mencionado, ¿no? Siguiente. Siguiente, y los quistes. Los quistes presentan una cápsula siguiente para poder para que ustedes vean y puedan ir viendo esto. Siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Ahí están los quistes que ya están dentro de una parte de la larva ahí enquistada en la parte muscular. Presenta una cápsula que es una vaina elipsoidal de adventicia con los extremos romos, ¿no? Los extremos vemos ahí, son medio romos, resultante de la inflamación de las células redondeadas y eosinógenas, ¿no? Que están alrededor de la larva que está ligeramente o estrechamente enrollada, ¿no? Se ve ahí que está enrollada. Usualmente el eje longitudinal de este quiste es paralelo al de las fibras musculares, como vemos, ¿no? ¿No? Los extremos distales están en paralelo a la dirección de las fibras musculares. La larva va a crecer dentro de esta cápsula hasta alcanzar más o menos 1 milímetro de longitud, lo que origina una tumefacción, degeneración de las fibras musculares adyacentes, hay un engrosamiento y alteraciones del sarcolema con una hipertrofia y fragmentación también de las fibras musculares, ¿no? Y seguidamente se forma una cápsula fibrosa externa que contiene gran número de capilares sanguíneos y la pared del quiste es lo suficientemente permeable para permitir el paso de aminoácidos y esto puede ser convertido en proteína para la subsistencia de la larva, ¿no? Entonces vemos ahí cómo está. Siguiente. Siguiente, este es el ciclo de vida. Entonces, mira, vemos ahí siempre acá, primero, en los parásitos, la parte infectante, primero, ¿qué patología produce esto? Ya habíamos dicho que es la triquinosis o triquiñulosis, ¿no? Segundo, tenemos que ver cuál es el estadio diagnóstico, cómo lo encontramos y cómo vamos a saber nosotros si es esta patología o no, si es este parásito o no. Y cuál es el estadio infectante para nosotros saber cómo prevenir esta patología. Bien, entonces vemos acá, el estadio infectante, que también es el estadio diagnóstico, son las larvas enquistadas en el músculo estriado, así como habíamos visto en la parte de arriba, ¿no? Que están ahí las larvas y lo podemos ver en la parte muscular, que son casi en paralelo con las fibras musculares. Ahí vamos a ver las larvas enquistadas en el músculo. Esa es la fase infectante, pero también la fase diagnóstica. Entonces, esas larvas ingeridas, o sea, porque van a estar están enquistadas en la parte muscular y esto cuando no son bien cocidas, ¿no? Van a ser ingeridas por el hombro. Y al ser ingeridas, se van a desenquistar las larvas liberadas en el intestino delgado. Estas van a desarrollarse, macho y hembra, los adultos en el intestino delgado van a desarrollar y van a copular y van a eliminar nuevamente las larvas que van a ser depositados a nivel de la mucosa. Estas larvas que van a ser, estamos en el punto 4, atención ahí, las larvas que son depositadas en la mucosa va a pasar a la circulación y van a llegar nuevamente a la parte muscular, ¿no? A la parte muscular pueden desenquistar nuevamente, repetir el ciclo, o en este caso las larvas se enquistan en el músculo estriado, ¿ya? En el músculo estriado, que también aquí van a formarse estas larvas que ya están enquistadas en el músculo, van a ser la fase infectante o diagnóstica, ¿no? Esto es en el ser humano.
Ahora, ¿esto también se puede repetir en los roedores? Sí, claro, igualito, ¿no? También, ¿no? Igual, porque entre ellos hay canibalismo. Canibalismo es que se comen entre ellos mismos, ¿no? Comen y comen a un roedor que está infectado, ¿no? Un roedor que ya está infectado y nuevamente le produce lo. También produce el cerdo al comer este tipo, por ejemplo, también de roedores, también va a producir lo mismo, le produce lo mismo a él. Y nosotros, los humanos, al comer, por ejemplo, carne de cerdo infectada con esto y mal cocida, vamos a producir esta patología. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? De no comer carnes crudas, ¿no? No comer carnes crudas, sobre todo de estos animales, el cerdo sobre todo, que pueden tener este tipo de parásitos o este tipo de larvas enquistadas en el músculo y nosotros hacer esta patología. Entonces, la fase estadio infectante es la larva enquistada en el músculo estriado. Y el estadio diagnóstico también lo mismo, ¿sí? Bien, siguiente. Bien, creo que eso es en cuanto a la triquiñulosis. La segunda vamos a hablar acerca de los céstodos, creo, y ya vamos a entrar en esa parte de lo que son los céstodos. Entonces los céstodos, a ver, la práctica 8, ¿no? Ahí. Los céstodos eh, son aquellos parásitos que por su nombre, ¿no? De latín cestum, quiere decir que es como una cinta, ¿no? Esos parásitos son como una cinta, o como aspecto de una cinta, ¿no? Son lo denominamos los platelmintos, ¿no? Los platelmintos son planos, que van a agrupar a diferentes, a veces hasta más de 4.000 especies mencionan. Todos ellos son parásitos como las tenias y otros tipos de gusanos que son acintados, ¿no? Tienen ciclos biológicos a veces complejos que involucran varios huéspedes, no solamente tienen un huésped directo, incluido también los seres humanos, ¿no? Entonces, son endoparásitos porque están dentro del tubo digestivo de los vertebrados y también ectoparásitos, ¿no? Con el cuerpo en forma de cinta constituye una serie de segmentos, ¿no? Son segmentados que se llaman los proglótidos. Siguiente, por favor. Bien, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, ahí está, ¿no? Son cestos de cinta, son aplanados, tipos, y que tienen varios segmentos a la cual se llaman proglótidos. Ahí está. Ahí acá tenemos varios, varios de estos tipos, ¿no? Mira, acá tenemos el Diphyllobotrium latum, la Tenia solium, la Tenia saginata, el Lirium caninum, el Hymenelepis diminuta y Hymenelepis nana, son las más características. ¿Cómo lo diferenciamos? Miren, sobre la parte del Scolex, ¿no? El Scolex, ¿cómo son el Diphyllobotrium latum? Una Tenia solium con unos ganchos, Tenia saginata con unas ventosas que podemos observarlo en diferente posición, Diphyllobotrium caninum también, el Hymenelepis diminuta, bien, también igual, ¿no? Diferenciarlo. Siguiente. Y acá está la diferencia de cómo nosotros podemos observar la diferencia entre los huevos de los nemátodos y los cestos, ¿no? Mira, vemos acá, por ejemplo, ahí a la misma escala de 0 a 48 micrómetros el enterobios gramiculares, ¿no? Y como la tenia, como el huevo de la tenia es diferente, ¿no? Trichuris trichura, Hymenelepis nana, ácaros lumbricoides, que es un poco más grande, y con Hymenelepis diminuta, ácaros lumbricoides infértil, con Diphyllobothrium pacificum, algo parecido, ¿no? Este es de las uncinarias, ¿no? Diphyllobothrium caneum, Trichum pilium y Diphyllobothrium caneum, ¿no? Esas son características y cómo nosotros podemos diferenciar. Así que, siguiente. Para esta práctica, usualmente se trae el método directo para observar las heces directamente ahí, o método de concentrado y flotación y centrifugación. Muestras, heces frescas, heces formuladas, proglótides fijadas.
Vemos ahí, siguiente. Bueno, estas son las siguiente, la descripción de cómo es una tenia sólida. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta es una tenia solium, ¿no? Usualmente, ¿por qué solium o solitaria? Porque usualmente hay una nomás tenia en el intestino cuando aparece, no son como el lumbricoide, que se puede encontrar varios, en este caso hay una, por eso se le denomina tenia solium, ¿no? Adulto es la tenia de cerdo, que puede alcanzar, dice, hasta 3 metros en el intestino humano. Presenta aquí, como vemos, un escólex en forma cuadrangular, que aproximadamente de 1 milímetro de diámetro, con 4 ventosas, las 4 ventosas de las formas circulares, ¿no? Y una corona arriba, que es el escólex. 4 ventosas y un rostellum, que es el que está en el centro, con 20 a 35 ganchos, entre grandes y pequeños, y la región cervical es corta, la región cervical, o sea, la parte más baja, es corta, de solo la mitad del grueso del escole. ¿Ves? La mitad del grueso de todo ese escole viene a ser la parte cervical. Al costado están los proglótidos. Miren, al costado es una foto de los proglótidos, o sea, son las partes que se forman toda esta cinta. Los proglótidos inmaduros son más anchos que largos, los proglótidos maduros son casi cuadrados, y las grávidas son más largas que anchas. Entonces puede haber un total, un proglótido hasta de 1000 proglótidos. Entonces, aquí vemos dos porciones, los proglótidos, los ampliados, ¿no? Y vemos ahí la parte del, interna de esta tenia. Siguiente. Siguiente. Ya, ahí están, por ejemplo. Estos son los huevos de las tenias. ¿Cómo podemos verlos en las heces y poder identificar? Son esféricos, miden hasta 35 metros de diámetro, son de color ámbar o café, menciona. No se diferencia entre la tenia saginata, tenia solium, ahí no lo puedo diferenciar, ¿no? De los de la tenia saginata, la cápsula es gruesa, está formada por muchos prismas, mencionan ahí truncados, unidos entre sí, por eso que da un aspecto de un irradiado, ¿no? Seguido de una membrana hialina de origen embrionario, y dentro de esta cápsula hay un embrión completamente desarrollado, ¿no? O una oncófera que generalmente contiene 3 pares de ganchitos dentro. O sea, si lo podemos ampliar ahí, dentro vamos a ver que puede haber 3 pares de ganchos. Bien. Siguiente. Tenia saginata. La tenia saginata es otro tipo de tenia también, igual, ¿no? Esa tenia puede medir es un poco hasta más grande, 5 metros de longitud, y hasta más de la tenia solium coronal hasta 1000, hasta 2000, o sea, más grande, ¿no? Siguiente. Siguiente. Para que vean el gráfico, básicamente. Sí, eso es. Entonces, en estos casos, la cabeza, como vemos ahí, es media cuadrada, sección transversal con un diámetro de hasta 2 milímetros. Está provista de 4 ventosas, como vemos ahí en el lado izquierdo, situada en los 4 ángulos de la cabeza, el cual le sirve al órgano de fijación. No posee en este caso rostelos, o sea, en la parte de arriba, ¿se acuerdan que había como una corona con púas o así? Con ganchos, no hay. No, el cuello también es igual delgado, como la tenia solium, y es varias veces más largo, obviamente, ¿no? Le siguen los proglótidos al costado, como vemos ahí, maduros, y son más anchos, largos, la gravedad que los ambos. Bien, el útero menciona que tiene hasta 15 a 20 ramas laterales, en estos casos, ¿no? Siguiente. Ahí está. Siguiente, ahí está, no, ahí nomás. Vamos a ver ahí la diferencia, ¿no? Entre una tenia solium y una tenia saginata. Vemos ahí hasta 1000 proglótides, en cambio en la saginata hasta 2000 proglótides. Los proglótidos tienen 5 a 13 ramas uterinas en el caso de las hembras, y acá tiene 15 a 30 ramas uterinas. Perfecto, ¿no? Vemos ahí. Serán jóvenes, maduros o grávidos, igual. Los grávidos salen solo con menos frecuencia. Los grávidos salen espontáneamente sueltos, ¿no? Son hermafroditas ambos, o sea, ambos no necesitan diferenciarse. Un momentito, ¿ya?